Buenos días. Antes de iniciar la presente mesa, quiero agradecer al doctor Six Fierro por la atenta invitación a través suyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es además mi casa, siento como en casa, para poder participar con ustedes en este seminario. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Gabriela Ríos Granados, que ya nos avisaron que nos está viendo, que es la coordinadora general del evento, que como en otras ocasiones ha dado un impulso muy especial al derecho tributario y más desde un enfoque académico como es no tanto sectorial como en otro tipo de colegios que existen. Sí, y en este caso también al licenciado Israel Santos Flores, que es el coordinador, que está aquí porque la doctora está escuchando desde Canadá y no por eso ha sido el control y su apoyo para este tipo de eventos menos fuertes, pero hemos también tomado el apoyo del doctor Israel, y quiero agradecer. Dicho esto, también quiero hacer una aclaración porque tenemos un cambio en nuestros expositores. Sí, en sus programas ustedes ven que está como expositor el licenciado Juan Carlos Rizo. El licenciado Juan Carlos Rizo hasta el día de ayer estaba confirmado. Desgraciadamente, por motivos de que hoy es una presentación muy importante del jefe del SAT en el Senado, también él fue requerido para estar en el Senado, y nos hizo favor de mandarnos al licenciado Ulises Castilla en su sustitución. No tienen los datos curriculares del licenciado Castilla. Voy a leer una breve síntesis curricular de él, en beneficio de que ustedes tengan los datos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, en donde también ha sido académico, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial y de Negocios Internacionales por la propia universidad, además de haber hecho estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Panamericana. Actualmente ocupa el cargo de administrador central de lo contencioso de grandes contribuyentes del SAT. Anteriormente fue director público fiscal del Grupo Televisa, habiendo iniciado su experiencia profesional en el área de litigio fiscal del despacho Chévez Ruiz Amarripa y Compañía S.C. Los otros datos curriculares ustedes ya los tienen, no los voy a leer. Voy a dar una pequeña explicación de cuál va a ser la metodología de esta mesa. La metodología que hemos acordado es que no nos quedemos simplemente en una exposición del contenido de la reforma. Como ustedes saben, este seminario, más que pretender ser un seminario descriptivo, como su nombre lo indica, es temas a debatir. La idea es dividir esta mesa en tres partes propiamente, que será una exposición general a cargo del licenciado Ulises Castilla, con un enfoque un poco motivacional, en el sentido de cuáles son los motivos por los cuales se pretende o se ha presentado esta iniciativa para modificar fundamentalmente el Código Fiscal, pues las razones por las cuales se pretende modificar el marco normativo de los derechos y obligaciones consignados en el Código Fiscal. Del otro lado, esa va a ser la primera parte. La segunda parte correrá a cargo del doctor Gonzalo Cervera, quien tendrá un enfoque un poco más crítico, más que descriptivo, crítico, garantista, en el sentido de que cómo nos afectan estas posibles reformas, cuáles serían los puntos preocupantes desde el punto de vista del contribuyente, y después de esto abriremos el debate. Habrá, desgraciadamente el tiempo es muy limitado, sin embargo pretendemos tratar por lo menos 2 o 3 temas, los temas más sustanciales, temas por ejemplo como el del domicilio, en donde hay diferentes interpretaciones, si los nuevos supuestos de domicilio son residuales, son excluyentes o son adicionales, las posibles consecuencias que podría tener esto, temas de responsabilidad de los socios accionistas, con presunciones que convierten la responsabilidad en solidaria desde un punto de vista o subsidiaria bajo una presunción de bienes del contribuyente. Este tipo de temas que
se presentan diferentes interpretaciones con diferentes puntos de vista y no pretendemos llegar a conclusiones, porque el seminario es precisamente eso, es sembrar cuáles son los puntos a debatir y cuáles son los puntos que esperemos se los tomen en cuenta en este proceso legislativo que aparentemente estamos apenas iniciando y por el cual este seminario yo creo que es muy oportuno. Quiero felicitar a los organizadores porque normalmente este tipo de seminarios se hace después de que la reforma ya fue aprobada, lo cual nos deja muchas veces margen de decir qué podemos hacer contra la reforma, pero no tanto qué podemos hacer con la reforma. Si ya en la mesa anterior, una de las preguntas de la doctora Gabriela Ríos Granados era, bueno, sí está muy mal el paquete bajo el enfoque de los panelistas, pero ¿qué propondrían para cambiar este enfoque? Un poco lo que nosotros pretendemos es señalar si vemos que las cosas están bien, están mal, o qué se podrían mejorar de acuerdo a los diferentes objetivos y perspectivas que se plantean en la mesa. Dicho lo anterior, y en beneficio del tiempo, que insisto es muy corto, le voy a ceder la palabra al licenciado Ulises Castilla para que nos haga la primera parte de la presentación. Gracias. Buenos días a todos. A nombre del licenciado Rizo, está apenado y pido una disculpa por no poder asistir. Estaba muy emocionado de poder estar con ustedes, pero bueno, por una comparecencia, como ya lo comentaba el licenciado José Miguel Herrera en la Cámara de Diputados por el jefe del SAT, fue requerido por nuestro jefe, y entonces en su representación haré yo algunos comentarios en relación con esta reforma, agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al licenciado Reguerena la invitación, y sin lugar a dudas a la doctora Gabriela Ríos Granados la oportunidad de estar haciendo algunos comentarios con ustedes en relación con esta reforma que se propone al Código Fiscal de la Federación. El primer tema que me gustaría abordar es el tema del domicilio fiscal, y un poquito explicando cuáles fueron las consideraciones por parte de las autoridades para hacer esta propuesta de reformas. Básicamente es establecer un domicilio del contribuyente. ¿Qué pasa estando en los actos de fiscalización? Hay ocasiones en que verdaderamente resulta muy difícil la localización de un contribuyente por diversas circunstancias, por ejemplo, cambios de domicilio, o simplemente porque cambia su domicilio y se va al extranjero y deja de tener un domicilio en territorio nacional. Lo que nosotros estamos proponiendo en esta primera parte, pues es básicamente que precisar que el domicilio de los representantes legales también puede ser considerado como un domicilio de su representada, en donde podamos llevar a cabo básicamente lo que nosotros pretendemos es notificaciones, ¿no?, para iniciar facultades de comprobación o requerir informes o documentos tendientes a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del contribuyente. Igualmente en materia del domicilio, establecer que cuando exista un cambio de domicilio, este surtirá efectos, ¿no?, hasta que se compruebe, ¿no? En ocasiones resulta ser que iniciadas visitas domiciliarias, yo les voy a dar algunos datos que creo que podrían ser interesantes, se cambiaba el domicilio y entonces el plazo para la visita continuaba, ¿no?, habiendo presentado formalmente ese cambio de domicilio, y entonces resultaba ser que por parte de las autoridades fiscalizadoras había un lapso donde no podía, al no tener registrado en el sistema el nuevo cambio de domicilio, no podía seguir ejerciendo esas facultades de comprobación. Un dato que yo creo que pudiera resultar interesante, de 2004 a la fecha hemos tenido 116.617 visitas iniciadas, de los cuales más de 8.700 han reportado un cambio de domicilio, y algunas otras que no han reportado cambio de domicilio, les doy las cifras, son casi 10.000, simplemente no los hemos localizado. Lo que estamos buscando en esta parte, insisto, que es cambio de domicilio, pues básicamente que exista una temporalidad, que se le dé oportunidad a la autoridad de verificar, ¿no?, efectivamente el nuevo domicilio del contribuyente, y que se continúe y este plazo es de un mes, que se continúe con el plazo, ¿no?, de facultades de comprobación que tenemos establecido. Y
y la idea principal, insisto, es tratar de buscar inhibir prácticas que realmente resultan desleales, ¿no?, en algunas ocasiones por parte de contribuyentes que han venido cambiando de domicilio de un lado a otro. Aprovecho el comentario de cambios de domicilio para recordar que también estamos proponiendo una modificación en cuanto a la caducidad de facultades de las autoridades cuando en un ejercicio fiscal un contribuyente cambie más de 2 veces el domicilio fiscal. La caducidad será o lo que estamos proponiendo será de 5, se irá a 10 años. Insisto, cuando en un ejercicio fiscal cambie más de 2 veces su domicilio, ¿no?, fiscal. Facultades de comprobación, lo que estamos nosotros proponiendo básicamente es que si ya iniciadas facultades de comprobación en un ejercicio se llegan a presentar declaraciones complementarias de ejercicios anteriores al que se está revisando, pues no surtirán efectos, ¿no?, en el ejercicio propio, ¿no?, que se está revisando. Pongo un ejemplo: imaginemos que estamos revisando el ejercicio 2007, que se presentarán declaraciones complementarias del ejercicio 2006 o anteriores donde se quisieran aprovechar pérdidas declaradas en esas declaraciones. Las declaraciones que serán presentadas serán legales. Lo que nosotros estamos diciendo es iniciar facultades de comprobación de este ejercicio 2007 ya no surtirán efectos para este ejercicio únicamente. Es la propuesta que nosotros estamos haciendo. En materia de facultad de comprobación, otra propuesta es lo de la visita domiciliaria, como ustedes la conocen perfectamente, que podamos iniciar una visita domiciliaria y concluir la última acta, el acta final de la misma sin necesidad de dejar un citatorio. Nos hemos encontrado en diversas ocasiones que cuando se deja un citatorio y se tiene que decir que es para una cita domiciliaria, resulta ser que entre el día que se deja el citatorio y la fecha en que se inician las facultades de comprobación formalmente, que es el inicio de la visita, en ocasiones se han presentado declaraciones complementarias para corregir situaciones que considere convenientes al contribuyente. Lo que estamos buscando aquí es básicamente llegar a solicitar la presencia del representante legal si no se encontrara, iniciar la visita con que se encontrara presente. Ya había comentado yo lo de la suspensión del plazo de la visita por concepto de cambio de domicilio. Aquí tenemos un dato que resulta interesante, creo yo. Igual de 2004 a la fecha tenemos 116.600 visitas y en 108.000 han tenido que sufrir, 108.000, repito, han tenido que sufrir dilaciones por diversas circunstancias. Yo no quisiera entrar aquí al detalle, pero la verdad el número resulta ser importante de valorar, ¿no? En materia de recuperación de créditos, que para nosotros es muy importante, actualmente tenemos una cartera de 468.000 millones de pesos pendientes de recuperar. Cuando digo que esta cartera pues incluye juicios, recursos y lógicamente procesos de facultades de comprobación o créditos determinados. Lo que estamos buscando con estos cambios es darle algunas herramientas al fisco para que pueda garantizar el interés fiscal de la Federación. En algunas ocasiones nosotros pues confirmar que el contribuyente el día de mañana que quede firmada una sentencia que se encuentra obligado a pagar esa obligación ya confirmada por un tribunal, que tengamos nosotros elementos, insisto, de poder accedernos de esos recursos, ¿no?, que al final del día son para el fisco, ¿no? Insisto, si hay una sentencia definitiva. Aquí lo que estamos nosotros proponiendo es un cambio en el artículo 26, fracción décima, en materia de responsabilidad solidaria de socios y accionistas. Aquí, si ustedes se fijan en este tema, básicamente se le quitan los 3 conceptos por los cuales consideramos que pudieran ser responsables solidarios los socios y accionistas, y estamos pretendiendo establecer una presunción, ¿no?, salvo prueba en contrario, lógicamente, de que si no tiene más bienes la sociedad, pues entonces le pediremos al socio accionista que en su caso
responda, ¿no? por esa obligación. Aquí me gustaría aclarar, ¿no?, algunas situaciones del por qué estamos proponiendo esta reforma. En ocasiones también nos ha pasado que garantizamos el interés fiscal de la Federación con los bienes de la sociedad, y cuando queremos llegar con el socio accionista, por lo menos los bienes que se nos declaran, resulta ser que cuando queremos iniciar el procedimiento con socio accionista, ha sucedido que nos dicen, oye, pero tienen un bien en un terreno, en una localidad, ¿no? Si quieres checar el registro público de la propiedad, del comercio, y entonces como que nos acotan un poco nuestra posibilidad de garantizar ese interés fiscal, entre otros supuestos. Por eso la propuesta de reforma, ¿no? En relación a la obtención de información del sector financiero, como ustedes saben, pues lo que pretendemos es que no sea la Comisión Nacional Bancaria de Valores la que nos proporcione esa información, sino que también pudiera ser la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entre otras instituciones financieras, para nosotros poder acceder, ¿no?, a la revisión de información financiera referente lógicamente al contribuyente. Básicamente es lo de facultades de comprobación. La expedición de comprobantes fiscales, como ustedes saben, aquí la propuesta que estamos haciendo es un comprobante fiscal digital que de utilizarse traerá diversos beneficios, como la no presentación de una declaración anual, la no presentar las declaraciones informativas, entre otros, ¿no? Aquí básicamente buscamos nosotros conocer las transacciones a través de esta expedición de comprobantes digitales en línea realmente de las transacciones comerciales que hacen los contribuyentes. Esto no tendrá un costo para el contribuyente, es un software gratuito que se encuentra en la página del Servicio de Administración Tributaria. La ventaja que nosotros vemos a la utilización, número uno, pues es la seguridad de que se está utilizando un documento que reúne todos los requisitos de ley. No solamente eso, sino que no es un documento apócrifo. Realmente resulta ser muy importante ver números en cuanto a la utilización de documentos apócrifos para tomar deducciones de supuestos, ¿no?, de supuestos gastos, y se llega a demostrar que es apócrifo, ¿no? Por eso estamos nosotros muy interesados que se utilice este documento digital, ¿no? Si no se llega a utilizar este documento digital, pues habrá otra forma de comprobar, ¿no?, este gasto, como puede ser una impresión agregando un sello de seguridad y una serie de modificaciones adicionales en cuanto, por ejemplo, al estado de cuenta, la utilización de tarjetas electrónicas para gastos que puede hacer gasolina, y básicamente, ¿no?, yo creo que lo más importante de la propuesta en relación con comprobantes digitales es lo relacionado con el documento digital, ¿no? Finalmente, estamos proponiendo también una reforma en relación con el aseguramiento precautorio y la posibilidad de intervenir cuentas bancarias en aquellos supuestos en que el crédito haya sido determinado, poder asegurar hasta por el monto de crédito una cuenta bancaria, y en aquellos supuestos en que el crédito quede firme, incluso tomar, ¿no?, los recursos de esa cuenta bancaria. En caso de incumplimiento de presentación de declaraciones, también estamos proponiendo que cuando sean dos requerimientos por parte de la autoridad, sin que exista la presentación de la declaración, se podrá determinar presuntivamente por parte de la autoridad un ingreso, tomando en consideración las últimas 6 declaraciones presentadas. Y básicamente es lo que traemos preparado, licenciado. Muchas gracias, Ulises. Ahora, para continuar con el punto de vista analítico, digamos, por parte de los gobernados o contribuyentes, le cedo la palabra al doctor Gonzalo Cervera.
Fueran los dos, lo que pasa es que uno es para... Buenas tardes. Agradezco en primer término la invitación a los organizadores, de manera particular al director del instituto y claro a la doctora Gabriela Ríos, y desde luego también a ustedes, porque voy a distraer su atención unos cuantos minutos. El análisis que voy a hacer es esencialmente en relación a las reformas de Código Fiscal, y es un análisis, vamos a decir, dogmático o técnico dogmático, no sin dejar de considerar que la reforma incluye múltiples aspectos, digamos, que pueden ser observados desde distintos puntos de vista. No me voy a referir, por tanto, digamos, a la conveniencia o no conveniencia, por ejemplo, de aplicar nuevos tributos, que desde luego no viene su consideración en el Código Fiscal. Tampoco voy a hacer referencia, digamos, a si es conveniente en una época de crisis como la que vivimos de recesión que se incrementen estos impuestos. Yo voy a hacer un análisis estrictamente técnico jurídico, vamos a decir, a partir de un método esencialmente jurídico de las distintas reformas que se plantean en el Código Fiscal. Resulta paradójico, o vamos, muy significativo, el hecho de que estemos ahora planteándonos o cuestionándonos o haciéndonos reflexiones en torno a una simple propuesta o una iniciativa de reforma, contrariamente a lo que se ha hecho en ocasiones anteriores, en virtud de que, obvio es, esta propuesta estará sujeta a múltiples modificaciones, y en algún sentido, insisto, de manera personal deseo que así sea, porque en realidad algunos de los aspectos son en extremo criticables, particularmente en relación al Código Fiscal. Igualmente quiero advertir que la reforma, tratándose de manera muy particular en torno al Código Fiscal, pues es una reforma en extremo trascendente, ¿no? Tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo tenemos que son 52 disposiciones que del Código se propone sean reformadas. Si ustedes observan, el total de disposiciones del Código son 200, prácticamente es una cuarta parte. E independientemente de ello, y a pesar de su magnitud, insisto, desde el punto de vista cuantitativo, esto no viene a significar una reforma de sistema, digamos, en puntos surgidos o de necesario tratamiento o de impostergable tratamiento. Mas, sin embargo, sí viene a provocar, digamos, algunos cambios o algunas modificaciones que bien pudieran hacerse en torno a ellas alguna reflexión a si se someten o no, si cumplen con los principios constitucionales. Aquí quiero yo advertir que no debemos perder de vista, y esto es algo fundamental, y entro de lleno digamos, al contenido cualitativo que me refería yo antes, que algunas de las reformas, ya precisaré cuáles de ellas, algunas de las reformas sí cambian sustancialmente algunos aspectos, digamos, que tienen una sólida consideración en nuestro sistema. Por ejemplo, se crea, más que se crea, se modifica un procedimiento, digamos, en relación a facultades que alteradas ya existían en el Código, me refiero al artículo 41 que ahora se propone, en relación al cual, como se había señalado antes, y es cuestión también de discutir si efectivamente estamos en ejercicio de facultades presuntivas, es que la autoridad, a través de estas facultades del artículo 41, vamos a decir, si bien es cierto, partiendo de un supuesto específico, que es la omisión en la presentación de declaraciones, vamos a decir, quebranta el sistema en el sentido de que la emisión de una resolución o de una liquidación no necesariamente va a ser ya producto del ejercicio de una facultad revisora que tome en cuenta elementos ciertos para establecer la cantidad a liquidarse, por un lado, y por otro, que el ejercicio de esa facultad
va a implicar la posibilidad, es decir, esa determinación va a implicar la posibilidad de ejecutar de manera inmediata ese crédito determinado. Desde luego considerando al propio tiempo que no se tomaron en cuenta elementos ciertos para establecer el monto de esa liquidación. Es decir, se trastoca el sistema que ahora impera y que es producto de una evolución sistemática y de pronunciamientos de nuestros tribunales, en el sentido que normalmente una liquidación de autoridad debe provenir del ejercicio de facultades revisoras y partiendo de elementos ciertos, claro, con las excepciones que la propia ley señala, cuando no se cuenta con esos elementos ciertos. Y segundo, que debe obrar o que debe considerarse un término entre la emisión de la liquidación y la ejecución de la misma. En el caso se establece un plazo, vamos a decir, de 3 días, como lo establece expresamente el artículo 41, y se impide al contribuyente o se priva de que pueda impugnar la liquidación por sí misma, sino tan solo a partir de la ejecución. Consecuentemente, entonces, también se trastoca la posible ejecutividad de un crédito, o dicho en otro sentido, se disminuye o se reduce grandemente la consideración de que un crédito sea exigible prácticamente de manera inmediata para poder ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución y reclamarlo el Estado desde el punto de, o vamos, bajo el procedimiento coactivo. No debe perderse de vista, y esto es bien importante, que la necesidad recaudatoria del fisco no justifica del todo, digamos, este cambio abrupto del sistema en estos puntos muy particulares que, insisto, han sido producto de una evolución, ¿no? Consecuentemente, debe valorarse y reflexionarse, digamos, a partir de los puntos consolidados en nuestros sistemas si efectivamente este procedimiento no trastoca, las garantías individuales y sobre todo si no distorsiona o desnaturaliza algunos principios propios y consolidados ya en nuestro sistema jurídico tributario. Voy a hacer de una manera muy sintética, voy a referirme, insisto, son demasiados temas a tratar, nos llevaría quizá más de mi participación, siquiera referirme a los puntos esenciales de alguno de ellos. Entonces, de manera muy genérica voy a referirme para que ustedes tengan una visión completa de cuáles son los contenidos de la reforma, ubicada, en relación o clasificada en relación a algunos temas. Como bien se dijo antes, un tema importante de la reforma es la utilización de comprobantes digitales. Sin duda esto en principio parece muy ventajoso y traerá una mayor eficacia en el control y aparentemente implica una mayor simplificación. Sin embargo, es de advertirse que esta figura en sí misma no es nueva, ya estaba considerada en el Código. Lo que se innova en el Código en relación a esta figura, ese reglamento se propone 29 y 29A, es que sea de carácter obligatorio la emisión o de comprobantes de carácter digital. Desde luego aquí se está potenciando y a partir de la plataforma fiscal del SAT la utilización de los medios electrónicos, pero esto hace suponer primero que todos los contribuyentes pueden tener acceso a los medios electrónicos y eso pues verdaderamente es difícil de poder afirmar sin discusión alguna. Y por otro, que obvio es, esto va a implicar un incremento en los costos por parte de los contribuyentes. Y finalmente, y en esto quisiera ser muy puntual, es que de acuerdo al desarrollo de la reforma en este punto en concreto, se condiciona el desarrollo de la actividad desde el punto de vista sustantivo al cumplimiento de deberes de carácter formal. Y esto es más que cuestionable. En algunas de sus partes, el artículo en cuestión refiere que si no se da un informe, no se van a poder autorizar nuevos folios a ese contribuyente para la emisión de nuevos recibos. Y aquí pues vale cuestionarse, insisto, que el ejercicio de una actividad que es uno que está,
o que tiene como corolario la obligación de pago, pueda condicionarse por la existencia o el incumplimiento de deberes formales. Por otro lado, no desaparece en relación a este planteamiento, vamos a decir una deficiencia que ha venido arrastrando nuestro código desde hace mucho tiempo, y yo diría nuestro sistema jurídico tributario en general, es en relación a la excesiva importancia de los requisitos en torno a estos documentos o a estos comprobantes de carácter digital, a grado tal que si no se establecen todos ellos, carece de valor ese documento para efectos deductivos o para efectos acreditativos. Y aquí también quiero hacer hincapié en relación a una consecuencia que se establece en torno a estos elementos. Parte de la reforma es puntualizando o estableciendo algunas figuras delictivas vinculadas precisamente a estos recibos de carácter digital, a grado tal que se está estableciendo una figura delictiva, artículo 108, artículo 109, es decir, una forma genérica de defraudación fiscal y una defraudación equiparada, cuando se utilicen estos documentos sin que cumplan con todos los requisitos para que puedan surtir efectos. Es decir, un acto eminentemente administrativo que pudiera ser la eficacia de la utilización de un documento, se pretende o se está tipificando, vamos a decir, como una figura delictiva. Y desde luego aquí, ignorando o haciendo a un lado, pues el entendimiento de que los delitos, su forma de comisión única, delitos fiscales me refiero, su forma de comisión única es la dolosa y no la culposa. Otro punto u otro aspecto esencial de la reforma, otro aspecto que desde luego es el que más me inquieta a mí en lo particular, es el establecimiento del procedimiento establecido en el artículo 41 del propio código al que ya me he referido antes. Insisto, este procedimiento aprovecha esta misma disposición que tenía una regulación, vamos a decir, un tanto desordenada, y haría suponer que no se trata de una nueva facultad, cosa totalmente discutible. Se organiza o se reestructura esta disposición y se establece una nueva facultad de la autoridad para establecer, vamos a decir, o para llevar a cabo un procedimiento revisor, vamos a decir sumario, que tiene un supuesto muy concreto, la omisión de presentación de declaraciones requeridas, y que en este procedimiento determinativo de la autoridad basta para que emita la liquidación el considerar cualquiera de las 6 últimas liquidaciones del contribuyente, la mayor de ellas. Es decir, el monto de la determinación de la autoridad no va a ser producto de una revisión exhaustiva de la documentación que corresponda a esa declaración, es decir, en base a una documentación cierta, sino basta para que ejerza esta facultad que utilice el valor más alto o la declaración más alta de las últimas 6 que haya presentado el contribuyente. Insisto, esto trastoca por completo nuestro sistema, en el entendido que el ejercicio de esta facultad fiscalizadora basta que su contenido dependa de cualquier otra declaración que se haya emitido con anterioridad. Por un lado, y por otro lado, señala el propio artículo 41 que la liquidación que establezca la autoridad es casi inmediatamente ejecutable, es decir, puede iniciarse el procedimiento administrativo de ejecución para reclamar este crédito. Y nos advierte de manera clara que el contribuyente tiene 3 días para hacer el pago de esta determinación si no se inicia el procedimiento administrativo de ejecución. Es decir, en resumen, esta determinación, a pesar de que existen elementos ciertos en la contabilidad del contribuyente, por decirlo de alguna manera, un procedimiento sumario y no hacer una revisión exhaustiva de los elementos ciertos para determinar esa liquidación, no obstante ello, es posible ejecutar ese crédito.
y la ejecución de ese crédito, o más bien dicho, la determinación de ese crédito no es impugnable, sino solo a partir y por la ejecución. Es decir, vuelvo, aquí por decirlo de alguna manera, se altera o se desnaturaliza el principio consolidado en nuestro sistema de que entre la ejecución de un crédito y su determinación debe mediar un periodo voluntario mínimo de 45 días para que se cubra ese crédito. Claro, digamos con algunas salvedades tratándose de materias específicamente de seguridad social en que el término es menor. Otro punto que es fundamental y que de alguna manera se ha hecho referencia antes es el tratamiento de las visitas domiciliarias. Y esto de alguna manera viene a reflejar, digamos, una tendencia de la legislación, pues a obviar aspectos en relación a las notificaciones. Se establece, en relación a la visita domiciliaria en concreto, que no es necesario para su inicio, ni para el acta final, que se lleve a cabo en base a un citatorio, es decir, se puede iniciar la visita incluso sin que se encuentre el interesado. Aquí valdría reflexionar si esto finalmente va a terminar beneficiando al fisco o no, porque se está realizando un acto administrativo sin que esté el destinatario en su propio domicilio, es decir, difícilmente podrá sostenerse una visita domiciliaria que se practique sin citatorio. ¿Por qué? Porque no se está practicando de frente al contribuyente, al interesado o a su representante legal. Otro aspecto que sustancialmente se trata en la reforma es el relativo a cierta ampliación de facultades de la autoridad que quiero advertir, vamos a decir que este es un sello común prácticamente a esta nueva regulación o a estas propuestas de cambio que está estableciendo el Ejecutivo. Una de estas facultades a través de las que se amplían las potestades de la autoridad es que se crea un nuevo supuesto o se propone un nuevo supuesto de suspensión de la caducidad en el ejercicio de facultades revisoras, concretamente revisión de gabinete y visita domiciliaria. Se está estableciendo, como bien se dijo antes, quizá lo que sería cuestionable si se le debe dar este efecto, es que se suspenda cuando menos un mes, o se suspenda por un mes, el ejercicio de las facultades revisoras cuando haya un cambio de domicilio, hasta que la autoridad se cerciore que efectivamente se dio materialmente ese cambio en relación a la administración principal del negocio o en relación, vamos a decir, estrictamente al domicilio del propio contribuyente. Otra facultad que pudiera entenderse excesiva, que se propone que se cambie, es el hecho de que se amplíe la caducidad, como bien se señaló antes, y en vez de ser 5 sean 10 años, cuando en un mismo ejercicio haya un cambio de domicilio. No parece que se pueda justificar por este hecho esta ampliación de la caducidad de 5 a 10 años que tendría la autoridad para pronunciarse en torno a este contribuyente. Otro artículo que amplía las facultades de la autoridad, y sobre todo en todos estos puntos se observa, vamos a decir, una ampliación de los plazos con los que la autoridad cuenta para el ejercicio de sus facultades. Me estoy refiriendo ahora al artículo 100 del propio Código Fiscal. Ustedes saben en relación a la prescripción de la acción penal, concretamente en torno a los delitos fiscales de querella, de declaratoria de perjuicio, se está estableciendo, existe el artículo en razón de que la prescripción ocurre en 3 o 5 años. 3 años si se conoce al delincuente y el delito, y 5 años si no se da cualquiera de estas circunstancias. Sin embargo, se está estableciendo en el artículo un momento concreto a partir del cual se entiende tiene conocimiento la autoridad de estos dos elementos. Y es es una característica que depende enteramente de la autoridad. La característica es que realice, vamos a decir, la declaratoria
o la querella que corresponde, es decir, un acto que enteramente es de su voluntad realizarlo cuando tenga este conocimiento. ¿Qué se hace entonces? Se está obviando, se está logrando una imprecisión en la determinación del inicio de este cómputo. En concreto, ¿qué es? Pues ampliar la posibilidad, o más bien dicho, extender el término para que la caducidad, es caducidad para que la prescripción de la acción penal no se dé en 3 años. Otro cambio significativo en la ley es la creación de distintas infracciones, de distintas sanciones correspondientes a ellas, y desde luego la creación de ciertas figuras delictivas, como ya hice alusión antes. Es obvio que si se está creando una figura formal de documentación digital o de comprobantes digitales, pues se tenga que emitir, digamos, una sanción para el caso, y desde luego una infracción para el caso del incumplimiento de estas obligaciones. Desde luego ahí no habría mayor duda en relación a que las infracciones a estos supuestos tendrían que plasmarse en la ley para poder sancionarse cuando no se dé cumplimiento a ellos. También se trata, en esto sí quiero ser un poco más puntual, y esto nos evidencia, digamos, la reforma es una muestra clara de una característica esencial del sistema punitivo fiscal mexicano regulado en el propio código. De momento, parte de la propuesta implica, por un lado, una creación o una determinación de un agravante en el artículo 108, tratándose de la defraudación fiscal, advirtiendo que esta defraudación fiscal, este agravante, se da cuando se utilizan documentos fiscales digitales sin que cumplan con los requisitos necesarios. Y al propio tiempo, este agravante en la defraudación fiscal se entiende como tipo autónomo, tratándose de la defraudación equiparada. Aquí, esto desde luego representa una enorme deficiencia, insisto, que es muestra de una buena parte del sistema punitivo fiscal. ¿Por qué? Porque al propio tiempo la misma figura se está tratando como un agravante de un delito y al propio tiempo como un tipo autónomo de otro delito. ¿Qué quiero advertir con esto? Es trascendente, es impostergable, diría yo, una revisión del sistema, el sistema punitivo fiscal mexicano. Y un aspecto fundamental de todo esto, que es una característica esencial de la reforma, es que se está criminalizando, tendencia que no es nueva en nuestro sistema, la recaudación fiscal. Incluso también porque ahora al juez penal se le faculta para que dentro de los puntos de su resolución exija la reparación del daño, que esto equivale al pago de la contribución omitida con todos sus accesorios. Finalmente existen, como bien se ha dicho antes, algunas reformas también muy significativas tratándose de las facultades ejecutivas de las autoridades fiscales. Vemos que se plantea la potestad, digamos, de inmovilizar los fondos de las cuentas bancarias, como se dijo antes. Se plantea igualmente la posibilidad de requerimiento de solicitud de manera directa a las entidades financieras, no necesariamente a través de las comisiones, y llama mucho la atención dentro de estas facultades, y aquí ya no tanto como facultad en sí de las autoridades fiscales, sino como obligación de las entidades financieras, el derecho, más bien dicho, la obligación que tienen de rastrear cuentas a efecto de que éstas puedan servir de garantía de los requerimientos o de las ejecuciones propuestas por las autoridades fiscales. En conclusión, podemos decir en torno a las reformas, primero que no es una reforma de sistema y que hay muchos temas urgidos de tratamiento a nivel sistémico que se omiten. Es una reforma, diría yo, un tanto radical y esencialmente recaudatoria. Si ustedes observan del contenido de los 52 artículos, únicamente pudiéramos advertir que alguno de ellos de manera sesgada
beneficia los intereses del contribuyente. Todos los demás prácticamente son para disminuir su esfera jurídica o para acrecentar las facultades de las autoridades. Como señalé antes, otra característica es la criminalización de la recaudación. Se busca a través de mecanismos penales, digamos, obtener los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas, existiendo medios administrativos para lograr ese fin. Bien, estas son genéricamente las características de las reformas fiscales en el Código. Como ustedes podrán observar, las perspectivas obviamente son diferentes, ¿sí? Tenemos muchos temas en donde hay diferendos entre los expositores, y tenemos poco tiempo para poderlos desahogar. A mí me gustaría hacer un poco una síntesis de los principales 5 temas y después ceder la palabra como una especie de derecho de réplica al licenciado Castilla, en donde yo por lo menos percibo estas diferentes perspectivas. En primer lugar, yo creo que está el tema de caducidad de las facultades de las autoridades, en donde ahora se establece otro supuesto para la interrupción de la caducidad, junto con el tema del domicilio fiscal. El tema del domicilio fiscal, que yo he oído 2 explicaciones, en donde en una se toma que es a falta de el domicilio fiscal tradicional, se podrán tener en cuenta los domicilios o los nuevos supuestos de domicilio, y la explicación que yo entendí del licenciado Castilla, que estos son domicilios adicionales. Si esto lo combinamos con la ampliación los supuestos de ampliación para la interrupción de las facultades de caducidad de las facultades de las autoridades, tendríamos el caso de que bastaría que con que el representante legal, por ejemplo, cambiara su domicilio y el contribuyente cambiara su domicilio, sería un tema, si es que estos no son excluyentes. El artículo 41, que ya expuso el doctor Cervera claramente, sí que viene a ser un complemento, y parecería que es una violación al principio doctrinario del solve el repete, o sea, primero paga y después puedes defenderte por los plazos que tenemos, aunque está prevista la interposición del recurso de revocación contra este tipo de liquidaciones, no está previsto su forma de garantizar esto. Entonces ahí tendríamos un tema también, creo que a profundizar más. La parte de comprobantes fiscales, en donde vemos la facilidad por parte de las autoridades para contar con elementos para el debido cumplimiento por parte de los contribuyentes, que es una obligación constitucional de todos nosotros, pero por el otro lado, la realidad social, que no sabemos si realmente estamos preparados para esto, que me gustaría oír la opinión del licenciado Castilla. Sí, un tema que no se trató extensamente, aunque sí se mencionó, es el de la responsabilidad solidaria de los socios accionistas. Sí, el Código Fiscal actual establece que habrá responsabilidad solidaria de los socios accionistas, pero solo sobre ciertos causales, que son los causales, digamos, conocidos como graves, que es cuando no se cuenta con la documentación comprobatoria, cuando hay un cambio de domicilio sin dar el aviso, o cuando no se está dado de alta en el aviso. Ahora se cambia, y este cambio establece que ahora los socios accionistas en principio son responsables. Se acabó. Se esté o no se esté en el supuesto. Si bien es cierto que hay una presunción que parecería que los releva de la obligación cuando la sociedad tenga bienes suficientes, también es cierto que esto es por el tiempo en que ellos fueran accionistas. Esto fue planteado en un foro, sí, básicamente de la Contaduría Pública, y la reacción básicamente de los empresarios fue que esto iba a ser, sí, un freno a la inversión. ¿Por qué un freno a la inversión? Porque basta y sobra que yo invierta en una sociedad para que, vamos a pensar, yo vendo mi participación y en 3 años me pueden llegar a pedir una responsabilidad por la parte en la que yo era socio de accionista, sin que se haya ocurrido ninguna responsabilidad grave. Esto yo creo que, aunado con nuestra primera mesa, en donde veíamos que el camino adecuado es el fomento a la inversión, este tipo de reformas, sí, entendiendo los problemas prácticos que nos planteaba el licenciado Castilla, sí, también hay que ver el efecto secundario que puede tener en desincentivar a la inversión privada.
La parte de infracciones y delitos, sí, que también creo que hay mucha tela de donde cortar, sí, y la parte de facultades de las autoridades, en donde sí hay una ampliación de las autoridades. Entonces, creo que son básicamente los 5 temas fundamentales sobre los cuales tenemos algo así como 15 minutos para poder, 10 minutos de hecho, para poder oír la opinión de Liceo Castilla, por último la opinión del doctor Ferrera, y con eso cerraríamos, si les parece. Vamos desde el punto de vista temático, ojalá que nos alcance a los 5 temas, si no nos alcanza a los 5 temas, los temas que nos alcance, para también darles oportunidad a ustedes de participar, porque esto es obviamente interactivo y es muy valiosa su participación y poder contestar sus preguntas. Sí, entonces, le cedo la palabra al licenciado Castilla para que haga una réplica. Si les parece, empezamos con el tema de caducidad y domicilios excluyentes o incluyentes. Muchas gracias, licenciado Regrena. En materia de caducidad, sin lugar a dudas, resulta cuestionable porque se va de 5 a 10 años, el doble es con el simple, podría verse así, otra vez con el simple motivo de cambiar 2 veces, más de 2 veces el domicilio fiscal en un ejercicio, en un año. Realmente la propuesta la estamos haciendo porque los contribuyentes que en un año cambian 3 veces su domicilio, los datos, los informes que nosotros tenemos es que se vuelven de difícil o en ocasiones imposible localización. La justificación que nosotros estamos realmente señalando es que es muy raro realmente, y lo pongo sobre la mesa para su análisis, que un contribuyente tenga la necesidad de cambiar por 3 ocasiones su domicilio fiscal en un año. Realmente resulta ser verdaderamente difícil de poder explicar. Se pueden dar los casos, está muy bien. Lo que realmente nosotros estamos pretendiendo es que nos den oportunidad realmente de localizar a este contribuyente. Lógicamente no es en todos los casos, pero sí hay una tendencia muy marcada de este tipo de contribuyentes que buscan estar cambiando su domicilio constantemente a efectos de que la autoridad no puede ejercer facultades de comprobación. La administración tributaria, ustedes saben que es grande. Cuando llega un nuevo domicilio, si no se conoce el contribuyente, mucho menos se le va a ir a visitar, y en ocasiones cuando se le va a visitar es o está vacía la oficina, una serie de detalles que realmente son prácticos, como mencionaba el licenciado Regrena, pero esa por lo menos es el análisis que por parte de las autoridades se estuvo llevando a cabo, y la posible justificación de el por qué se va la caducidad prácticamente al doble de 5 a 10 años. Sí, aquí valdría hacer alguna consideración muy concreta. La modificación de una norma corresponde a una razón, a una finalidad. Y aquí, la conclusión que se toma, es decir, el cambio que se haga, pues debe ser coherente, digamos, con el propósito que tenga la disposición. Aquí la pregunta es, ¿se justifica ese incremento de la caducidad por el hecho del cambio de domicilio? Ese es el planteamiento, y sobre todo esto a la luz de lo dispuesto por el propio artículo 10 en relación al domicilio de los propios contribuyentes. Y digamos ahora, también con una reforma que se propone, que me parece muy oportuna, de privar de efectos a los cambios de domicilio cuando no se dé materialmente, digamos, ese cambio, ¿no? O cuando se trate de un domicilio ficticio. Con eso bastaría para suponer que no hay necesidad de ampliar la caducidad. Más aún todavía, un supuesto de suspensión del ejercicio de las facultades revisoras de la autoridad es justamente ese cambio de domicilio, ¿no? Luego entonces valdría pensar que efectivamente ampliación del plazo pues está plenamente justificado por la finalidad que se pretendiera. Además de que en la aplicación concreta daría lugar a alguna problemática que no se especifica en la ley, que desde luego para mí es innecesaria. La pregunta es también,
Este cambio se debe dar en cada ejercicio fiscal en cualquiera de los que se incluyen la caducidad de 5 años. Es decir, si el cambio de domicilio efectivamente se realizó, ¿qué trascendencia tiene para la ampliación de la caducidad si el contribuyente siempre estuvo a disposición de la autoridad? Es decir, nunca estuvo perdido. Luego entonces habría que hacer valoraciones y reflexiones en torno a estos puntos. Salvo que tengas algún punto, Ulises, pasaríamos al siguiente tema, insisto, para tratar de respetar nuestro programa, que es la parte del artículo 41, este nuevo procedimiento de una liquidación estimatoria en función a la última declaración, sí, que nos da un plazo de 3 días aparentemente para poder ejecutarse y que nos restringe también, aunque se permite el recurso de revocación, y aparentemente no habría de otra que pagar, defenderse y en caso de que fuera improcedente luego solicitar la devolución, sí, que esto viene a romper el plazo tradicional de los 45 días y también el principio de solve trapete, ¿no? Entonces este tema sería el segundo, a ver si nos da tiempo de poderlo resolver. Claro, gracias. Sin lugar a dudas parecería excesivo, ¿no? lo que se está proponiendo en este artículo 41. Yo pediría nada más que se valorara que para que esto llegara a proceder por parte de la autoridad, se van a llegar con el contribuyente, le vas a decir, oye, no presentaste tu declaración. El contribuyente simplemente decir, ok, la voy a presentar. Llegas de nueva cuenta con el contribuyente y dices, no presentas tu declaración, ok, la voy a presentar. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esto es realmente incentivar que se presenten las declaraciones en tiempo y forma, ¿no? Claramente no le conviene a un contribuyente este procedimiento, me resulta a mí muy claro, ¿no? Jurídicamente podría resultar cuestionable como se ha abordado tanto por el licenciado Gonzalo Cervera como por el licenciado Regrena. Sin embargo, realmente por lo menos lo que nosotros estamos buscando es incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No habría una justificación desde nuestro punto de vista válida para decir, oye, yo dejé de presentar mis declaraciones provisionales. ¿Por qué? Ese es el comentario que yo puedo hacer en relación con este tema, ¿no? Sin lugar a dudas discutido. Pues pasamos. Okay. El siguiente tema sería el de la responsabilidad solidaria de los accionistas que insisto, aunque el cambio aparentemente no es tan trascendente, ¿sí? Como yo lo veo es que automáticamente crea una responsabilidad para todos los otros accionistas, independientemente que se incurra en una causa grave o no. Y además se le establece una carga de la prueba al accionista para que no sea responsable, que no depende de él, es de lo que la doctrina llama, ¿sí?, las cargas de la prueba de terceros. Entonces, yo tengo que probar que una sociedad de la que ya no soy accionista cuenta con bienes suficientes para que yo ya no sea responsable. Entonces, esto está íntimamente relacionado con temas que no son materia de esta mesa, pero que es temas de política tributaria, ¿sí? Y así como los impuestos en general pueden incentivar o no incentivar la inversión, también las normas o el marco normativo de las autoridades y de los contribuyentes y la responsabilidad de los contribuyentes puede incentivar. Este punto me gustaría oír el punto de vista de mi Como no, les con todo gusto. Efectivamente, la propuesta que nosotros estamos haciendo realmente puede llegar a interpretarse en el sentido de que llegamos directamente con el socio o accionista cuando era socio y accionista respecto de esas contribuciones causadas en ese ejercicio, ¿no? Siguiendo el supuesto que está mencionando el licenciado Regrena, digamos que un socio o accionista lo fue en el ejercicio de 2006 y llega una revisión en 2008 respecto a ese ejercicio. Actualmente el socio ya no lo es más de esa sociedad y se le puede llegar a requerir, sí, efectivamente se le puede llegar a requerir en el monto de su participación en el capital, ¿no?, respecto de sus obligaciones acaecidas en ese momento.
puede resultar cuestionable, sin lugar a dudas puede resultar cuestionable. Lo que nosotros estamos diciendo es, si ese socio en su momento participó de la sociedad, de las decisiones de la sociedad, como pudiera llegarse a pensar, ¿no? Tendría que ser responsable. Incluso, déjenme poner un supuesto, que llevó a cabo repartición de utilidades de esa sociedad en el 2005, tal vez atrás, en ejercicios posteriores. Lo que nosotros estamos visualizando es, si eres socio de una sociedad, hazte responsable en tu participación respecto de contribuciones. Responsable, ya estamos hablando de una responsabilidad solidaria. Oye, si esa sociedad tiene algún bien, pues simplemente lo puedes manifestar y decir, oye, tiene bienes esta sociedad, no puedes llegar directamente conmigo, hay una presunción de salvo prueba en contrario. Nosotros lo estamos viendo de esa manera. Estos casos sí se llegan a dar, no son usuales, pero se llega a ver sociedades de papel o cascarones que realmente después para localizar a los socios resulta ser muy complejo, y ya no se diga a la sociedad, que realmente en ocasiones la sociedad no tiene absolutamente ningún activo, ¿no? Es por eso la justificación de parte de nosotros. Pero aquí muy rápidamente quisiera decir, primero, que la regulación actual de esta responsabilidad no es solidaria, sino es subsidiaria, y es una responsabilidad subsidiaria condicionada. Y esto también es muy entendible. El cambio que se hace o que se pretende con la reforma no es que deje de ser una responsabilidad subsidiaria, sino el cambio esencialmente radica en que se eliminan los elementos condicionantes para extender la responsabilidad al socio accionista. Y esto verdaderamente resulta cuestionable. ¿En qué sentido? Es un problema muy grave en la materia tributaria la extensión de la responsabilidad a personas distintas al contribuyente. Y es uno de estos supuestos, y aquí la consideración debe hacerse en el sentido que la persona moral es una persona distinta de sus socios, y que los socios intervienen en la sociedad en razón de la aportación de un patrimonio. Y lo primero que hay que cuestionarse es, ¿en qué medida resultan personas ajenas responsables de las contribuciones de la persona moral? ¿En qué caso se puede extender la responsabilidad a estos? Muy simple y sencillo, las decisiones de las personas morales o la voluntad se asume de manera colectiva. Puede ser que un socio no tenga la mínima responsabilidad, incluso a lo mejor se haya opuesto al no pago de una contribución o a la realización de una conducta particular de esa sociedad, y no obstante ello se le imputa responsabilidad o se le pretende ampliar la responsabilidad en el caso, y eso resulta desde luego del todo cuestionable, por un lado. Y por otro, como bien se ha dicho antes, ¿por qué motivo va a tener que demostrar este sujeto que es un responsable subsidiario? ¿Por qué va a tener que demostrar, como en prueba en contrario, que la sociedad todavía tiene bienes para hacer frente al interés fiscal? Desde luego esto es una consideración o una construcción que debe hacer la propia autoridad fiscal, particularmente para pretender imputarle alguna responsabilidad aún subsidiaria a los socios o a los accionistas. En resumen, entonces, es más que cuestionable que se puede extender esta responsabilidad fiscal en todos los casos a los socios o accionistas por la simple aportación que hicieron a la sociedad, por un lado, y por otro lado, que se construye esta figura de, vamos a decir, de exoneración o de evidencia de responsabilidad subsidiaria a cargo del propio socio accionista, y no que sea una carga, digamos, directa de la propia autoridad. Bueno, por razones de tiempo, que era obvio no nos iba a alcanzar todos los temas y con toda la profundidad de vida, vamos a ver el último tema, que es el de la ampliación de facultades de las autoridades con restricción del marco normativo para los contribuyentes. La réplica, insisto, como cualquier debate,
por parte del Liceo Castilla y después la dúplica por parte del doctor. Con esto cerraríamos la parte de debate y entraríamos a las preguntas y respuestas para darles su debida importancia. La parte de visitas que, por lo menos donde en los foros que he participado, he estado platicando este tema, resulta ser de mucho interés por parte de la gran mayoría de todos nosotros. Lo que les puedo comentar en relación con visitas domiciliarias y la no obligación de dejar un citatorio antes de iniciar la visita o concluir la misma con el acta final, analizando diversos criterios emitidos por la Suprema Corte en este sentido. Lo que encontramos o hemos encontrado nosotros es si una norma secundaria establece la obligación de dejar un citatorio, bueno, se tendrá que dejar un citatorio, ¿no? Y si no se deja, se reitera el acto. Dicho de otra manera, si nosotros quitamos la obligación de dejar el citatorio, no tendríamos ya obligación. Y comento porque creo que ya hace unos minutos lo había yo señalado. En su gran mayoría las visitas que se inician con citatorio actualmente, un porcentaje muy alto de contribuyentes presenta declaración ese mismo día que se deja el citatorio y si no a la mañana siguiente. Realmente lo que nosotros tratamos de evitar es que el contribuyente, cuando sepa que la autoridad le va a revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pues tenga oportunidad de corregirlas, ¿no? Yo no quisiera entrar a concluir si eso es bueno o es malo lo que hace el contribuyente. Simplemente resulta cuestionable, ¿no? Que no había presentado aclaración de un ejercicio durante 4 años y de repente viene y presenta uno, ¿no? Pues resulta ser que realmente es cuestionable. La parte de la inviolabilidad del domicilio o el acto de molestia, consideramos nosotros que podríamos pasar, digamos, sin violar el domicilio y tampoco al contribuyente. En el sitio de si yo llego a tu domicilio fiscal, pido por el representante legal y no se encuentra el representante legal, se inicia una visita. Simplemente se inicia y se deja, ¿no? Voy a iniciar la visita, estos son los visitadores, estas son las personas que van a revisar. No es normal que lleguen inmediatamente y se sienten a revisar contabilidad, porque en ese momento se le pide información al contribuyente. En la parte, ¿no?, de esa auditoría, ¿no?, tendría oportunidad, por lo menos desde nuestro punto de vista, de conocer los accionistas o representantes legales que se le ha iniciado una visita, incluso ese mismo día. Lo mismo con la conclusión de la visita, se establece una fecha para concluir la visita, se llega y bueno, ya insisto, sin citatorio podría concluirse la misma, lógicamente con la propuesta que nosotros estamos haciendo, ¿no? De considerarse que el hecho de que se dé por iniciada la visita y no se requiera citatorio, pues eso trae ciertos efectos para los destinatarios, particularmente punitivos, ¿no? Insisto en la misma, o en el planteamiento que se hizo antes en la reflexión que hacía Ulises. Yo creo que no es del todo malo que si un contribuyente no ha cubierto puntualmente sus obligaciones fiscales, pues lo haga antes de que lo revisen, ¿no? Lo que intenta con esto, digamos, o el efecto sería pues evitar que sea cumplimiento de requerimiento y se evite el pago de multas, pero desde luego su incumplimiento trasciende desde el punto de vista patrimonial, porque se van a generar accesorios de esas contribuciones, por un lado, y por otro, pues también se obviaría, digamos, la comisión de delitos. Y aquí vale advertir, y por eso insisto yo en la urgencia de hacer un tratamiento sistemático de punitivo fiscal en su regulación en el código, es que la construcción del sistema no es sancionar a los que cometen una conducta ilícita. Digamos, el delito está consumado en cualquier materia
cuando se realiza la conducta, y aquí es en extremo relevante que la autoridad no tenga conocimiento de esos hechos y pueda cumplir el propio contribuyente. En ese sentido, ya no habría delitos, los más de los delitos que se tipifican en el Código. Es decir, el propio sistema fomenta o procura o propicia esas circunstancias. Consecuentemente, ¿qué es lo trascendente? ¿Cuál es el valor o el bien jurídico a protegerse? Pues es que se cubran los impuestos. Vamos, que se cubran las obligaciones fiscales de pago, ¿no? Desgraciadamente con esto cerramos el debate, no tenemos más tiempo, quedaron algunos temas en el tintero, pero creo que están planteados para sus reflexiones posteriores. Si entramos a la sesión de preguntas y respuestas, que si les parece vamos a hacer también a la limón, empezando por el licenciado Ulises Castillo. Gracias, licenciado Vergara. Tengo 3 preguntas muy similares en el sentido de que por qué se le cobra a los contribuyentes cautivos y no se busca ampliar la base. Traigo yo algunos datos para poder contestar esta pregunta. En el 2005 el Registro Federal de Contribuyentes era de 18.7 millones de contribuyentes. Para 2009 es de 24.5 millones de contribuyentes. Son datos que se pueden verificar, porque son datos que nos pide la Auditoría Superior de la Federación y mandamos en forma trimestral. Esto representa un incremento del 31% de 2005 a la fecha. Otros datos que les puedo dar son 2.2 millones de contribuyentes inscritos a través de módulos de atención, 1.4 millones de contribuyentes inscritos en procesos masivos, en campañas que hemos llevado a cabo, incluso en el interior de la República, un programa de actualización de registro que nosotros denominamos PAR. Ahí se inscribieron 122,000 nuevos contribuyentes. Se han inscrito nuevos contribuyentes, 157,000 vía internet. Yo creo que son datos que pudieran llegar a revelar que sin lugar a dudas tenemos un interés de ampliar la base y estamos trabajando para ello, ¿no? Esa sería mi respuesta a estas 3 preguntas. La verdad que hay 3 preguntas que pudiéramos englobar en 2. Una se refiere, o 2 se refieren al embargo de cuentas bancarias, ¿no? Al embargo de fondos en las cuentas bancarias. ¿Cuál sería el mecanismo o el medio de defensa? Desde luego no es una asesoría, pero desde luego pues existe un medio, ad hoc para este efecto, es el amparo. Y aquí el criterio que impera, digamos, de una manera más general es, desde luego que es procedente el amparo porque inmoviliza, digamos, o permite la defensa o viola las garantías, el hecho de inmovilizar los fondos de una cuenta bancaria en virtud, y esta es la consideración de nuestros tribunales, de que impide o evita la operación de este contribuyente. Y aquí, extendiéndome un poco más en el comentario, quiero advertir que el criterio en relación a a la ejecución, es categórico de nuestros tribunales. Existe una violación de garantías individuales en términos generales, digamos, y habría que poner bajo ese visor las reformas en relación a embargos, precautorios, cuando no existe la determinación previa de un crédito. Ese es un elemento muy muy importante para, digamos, ver la viabilidad de la vía, y desde luego la vía, insisto, es el amparo indirecto. Hay otra pregunta que vincula el artículo 41 a su contenido con el artículo 34, es decir, a las consultas que requerirían en su caso de un acto concreto de aplicación de esa solución genéricamente dada por la autoridad. Yo creo que son 2 figuras sustancialmente diferentes. Quizá en ambas lo que se puede observar es que hay una minoración o un debilitamiento de la regulación actual, no en beneficio de los contribuyentes, es decir,
Son figuras que acrecientan o que fortalecen las potestades de la autoridad, pero fuera de eso difícilmente se pueden encontrar, quizá algunos puntos en común que serían relevantes que los emita la propia autoridad, en fin. Pero vamos, son dos figuras distintas que poco tienen en común. Una pregunta en relación al domicilio fiscal y se señala que qué pasa si hay 20 representantes legales de esa empresa. A título personal yo pensaría que en cualquier domicilio del representante, no necesitaría ir a los 20, ¿no? Lógicamente esto es a falta del domicilio del contribuyente. Y rápidamente otra pregunta es si existe alguna responsabilidad funcionaria que inscribe dice con un error a un contribuyente y lo obliga a presentar un cambio de domicilio. Pues sí podría existir una responsabilidad si se llega a acreditar que los documentos que se presentaron para darse de alta, estoy entendiendo que es una alta de un contribuyente, mencionaba el domicilio correcto, ¿no? Y si al momento de transcribirlo se transcribe mal, bueno, pues al final ya podría haber una responsabilidad, recordando que siempre nos ponen la pantalla para verificar que estén bien los datos. Incluso hay una impresión que se nos da a efecto de verificar que los datos sean correctos. Nada más pediría la valoración de este punto. Un comentario final en torno al domicilio, a la propuesta de cambio que se hace ahora en la reforma. Desde luego es un tema muy complejo que tiene muchas aristas sobre las que se pudieran hacer comentarios, pero sí quiero que no se pierda de vista, yo insistiendo en la ratio, la finalidad de las disposiciones y en su concreto desarrollo planteamiento. Aquí no hay que perder de vista para qué sirve el domicilio en la materia fiscal, es decir, cuál es la utilidad o la función del domicilio en la materia fiscal. Y grosso modo pudiéramos señalar en torno a este punto, que el domicilio sirve, o es el lugar o la sede, para que el contribuyente realice sus actividades grabadas y para que cumpla con sus obligaciones, por un lado. Pero por otro lado, para la autoridad del domicilio también representa un freno. ¿Esto qué significa? Digo, al margen de ciertas disposiciones que le dan una mayor amplitud de actuación a la autoridad, pues el domicilio del contribuyente sirve para que la autoridad lo tenga ubicado, por un lado, y por otro lado, para que las diligencias que tenga que practicar la autoridad en relación a ese contribuyente, las practique justamente en ese lugar. Entonces aquí el supuesto de ampliar a un representante legal valdría cuestionar qué funciones o con qué alcance se pretende el cambio de este domicilio. Si con un simple efecto notificador o incluso con efectos de carácter ejecutivo. Para este segundo supuesto resulta más que cuestionable la ampliación del domicilio, dado que ese no es el domicilio propio del contribuyente. Digamos, ahí sería localizable para ciertos efectos, y esto también con alguna relatividad, ¿no? Me pregunto yo, ¿cuál es el origen de esa representación? Normalmente es un mandato, es un acto de carácter voluntario. Y si ese mandato está restringido a ciertos actos en nombre del representado, ¿por qué se va a extender de manera imperativa, ¿no? Entonces, vamos, es un tema de mucha reflexión. Por ejemplo, yo sí lo vería en algún sentido justificado cuando se trate de un residente en el extranjero y hay un residente nacional que realice actos a nombre de aquel. Pero fuera de estos supuestos, o fuera de este supuesto concreto, no hay una razón muy clara, digamos, para ampliar o para considerar como domicilio del contribuyente o poder notificarlo en el domicilio del representante legal. Más aún, insisto, con la amplitud de facultades del propio artículo 10 como de otras disposiciones que ya existen en la ley, en razón de las cuales las autoridades pueden notificar en el lugar que formalmente sea el domicilio o en donde materialmente se represten las actividades por ese contribuyente. Bueno, con esto terminamos. Nada más nos resta agradecer su participación.
¿sí? Y estamos dentro del programa para los siguientes expositores. Muchas gracias.